Bienvenidos a un nuevo episodio de Kiel se conversa. El día de hoy te traemos un tema muy especial, muy interesante y va dirigido a padres y adolescentes en busca de una comunicación efectiva e información muy valiosa. El día de hoy nos encontramos con Manuel. Hola. Mucho gusto, Manuel. Igualmente, bienvenido. un gustazo. Es un placer tenerte aquí, ya que estos temas que vamos a tocar hoy, pues aparte que son un poquito delicados, que no debería ser, Así porque deberían ser más que todo informativos para abrir mentes, para poder llevar educación a todo tipo de personas. Hoy vamos a hablar de cuidado personal en la parte sexual. Por supuesto. Muchas gracias, Alejandra. Para nosotros, y bueno, viniendo yo desde Panamá a este hermoso país, y nada, de parte de la marca, un agradecimiento también por tenernos acá. Entonces, conversemos. Claro, cuénteme un poquito cuál es la labor que están haciendo en esta gira con esta concientización. Claro, parte de la responsabilidad social empresarial de la empresa es, y bueno, uno de nuestros mayores pilares es la educación, concientización, prevención en cuanto a temas de salud sexual reproductiva. Así que nos encontramos por acá contigo hablando un poquito del tema. Y yo con mucho gusto para llevarle a nuestra audiencia e información. Padres, pongan atención. A veces es muy difícil para nosotros como padres llegar a ese punto. Exacto. Donde tenemos que abrirnos, abrir nuestra mente, abrir nuestra pena, nuestra vergüenza ante nuestros hijos o nuestros familiares que necesitan saber muchas cosas delicadas que pueden definir un punto de su vida importantísimo. Y esto es abrirse o tener conocimiento a la vida sexual. Por supuesto. Como hablábamos fuera de cámaras, te decía, en Panamá tenemos un dicho que es: si no se habla, no existe. Si no se menciona, si no lo puedes decir, nunca va a existir. Entonces, las cosas que quedan en pensamiento no se hacen realidades, sino las que se ejecutan. Asimismo, con tu hijo, con tu adolescente, más que todo, con cualquier persona, de hecho, el hablar de educación sexual es más que, diría yo, un requisito, una necesidad hoy en día. Es un deber, es una obligación. Es una obligación. Yo platicábamos o conversábamos con amistades la vez pasada que decían, ahora que somos madres, ¿cómo miramos de mal eso que tal vez en algún momento nosotros dijimos y despertó en nosotros curiosidad? Pero después hablábamos, ¿por qué se sataniza tanto esta información que debería estar al alcance de una manera responsable? Por supuesto. Pero decíamos, pero si mi abuela a los 14 años ya tenía hijos. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos de un tema tan importante y de tan vital, por decirlo así, porque es salud, es bienestar, es vida saludable? Cuando antes los abuelitos se casaban, 14, 15 años, ya estaba mi abuela teniendo a sus hijos. ¿Y qué pasa ahora? Que el adolescente, o ya estamos más abiertos a aceptar que nuestros adolescentes ya tienen una vida activa. Así es. De hecho, los tiempos han cambiado y por suerte la educación sexual también, y se adapta a estos nuevos jóvenes que necesitan saber, que deben saber, además de necesitarlo, obviamente. Y bueno, parte, como te digo, de la responsabilidad de la marca es llegar a ellos, llegar a que tomen decisiones informadas en prevención y salud sexual reproductiva. Bien mencionas, mi abuelita a los 14 años ya tenía 3 hijos. ¡Wow! 3 hijos, o sea, sí, no podemos decir, en mis tiempos no era así, o sea, era claro, peor, ¿verdad? Ahora, por supuesto. Pero por eso digo, gracias a Dios, gracias a que hemos avanzado un poco, ¿no?, en temas de salud sexual y reproductiva, los tiempos han cambiado. Claro. Ahora tenemos, pues, métodos de prevención y métodos informados para que los adolescentes tengan más opciones. Así es. Y ese es uno de los puntos que nosotros como rubro salud tenemos que impulsar, tenemos que informar.
En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de los métodos, podemos decirles, de prevención, y son prevención en todo sentido. De Así es. enfermedades, de embarazos no deseados, de cuidado y bienestar. Y también, pues, productos que son como de uso personal, como para, no sé cómo llamarle. Ya estamos nosotros con la mente cerrada. No, preservativos. Preservativos o condones, que es la palabra correcta en realidad. Y nada, realmente es, como decías, el único método, y valga la redundancia, aquí quiero ser muy claro, que te protege tanto de embarazos no deseados como de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Es el único método. No que yo uso la pastilla, no que yo uso inyecciones. Ok, eso te puede prevenir embarazos, pero no te va a prevenir infecciones de transmisión sexual. Y tenemos que recordar que las enfermedades están a lluvia de cántaros, como dicen. Lamentablemente sí, hay un índice horrible y espantoso en crecimiento de, no solo de VIH, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que el VIH tal y uso la PrEP, que eso podemos dejar para otro capítulo. La PrEP es una pastilla de preexposición, pero de todas formas, el VIH no es el único tema en cuanto a ITS. Tenemos gonorrea, tenemos sífilis, tenemos otro sinfín de infecciones de transmisión sexual, que el condón o el preservativo es el único método que te va a prevenir totalmente. Bueno, no totalmente, y quiero dejar claro esto, porque si lo usas correctamente, ok, pero si, digamos, tuviste una exposición o tocaste zonas sin tener barrera de látex, ya tienes una exposición mayor. Wow, sí, listo. ¿Cuáles son los mitos más comunes que deberíamos desmentir de los preservativos? Uy, el primero de todos es el condón me aprieta o el condón no me deja disfrutar, digamos. Ese es el mayor mito. Creo que es una de las cosas que siempre nos dicen como, no, pero yo no uso por este tema porque me aprieta o porque no me deja disfrutar. Tenemos varias opciones hoy en día, como el ultrasensible. Tenemos opciones sin látex. Tenemos muchos tipos de condones hoy en el mercado que van a desmentir ese tipo de comentarios, porque también hay XL, hay adaptables a tu talla. Así que eso de no me deja disfrutar es una total y gran mentira. Mejor es cuidarse antes de pues exponerse o tener un embarazo no deseado también. Así que nada. Sí, en nuestros países que no llegamos a ese alcance de educación, o por lo menos esa costumbre de poder tener protección en casa, tenemos mucho que ver los padres ahí también, ¿verdad? Así es. Sí, es mejor prevenir algo desagradable. Bueno, no puedo decir, sí, desagradable en la parte de salud, pero bueno, también algo que pueda detener tus sueños porque ya pasa a ser otra responsabilidad, pero como padres tenemos que ser conscientes que nuestros hijos tienen que estar enterados y que deben saber a detalle todo esto que es parte de la vida normal, pues. Así es. ¿Qué deben saber las personas sobre eso? Cómo debe mantenerse un preservativo en buen estado, no que tenés el del año en la cartera, ¿verdad? Hace un año. De la suerte, le dicen. Pues les digo que no es nada de la suerte. Tenerlo en la cartera es una de las peores cosas que puedes hacer. De hecho, para hablarles claro y sinceramente, todo preservativo, después que lo compras, debe estar en un lugar fresco, seco, fuera de la exposición a luz solar. ¿Qué pasa? La luz solar, el calor o estos temas de humedad pueden degradar el látex del condón. Entonces, tenerlo en la guantera del auto, tenerlo en la cartera, tenerlo en lugares donde lo expones a daños mecánicos, no es buena opción. Por supuesto que no es buena opción y después dicen, ay, es que se me rompió. Es que es de mala calidad. Es que es de mala calidad. Obviamente no. Lo que hiciste fue guardarlo de una manera que no es la correcta. Así que ya saben, fresco, seco, fuera de la luz solar. Excelente, excelente. Ok, vamos a pasar, diferencias. ¿Cómo puedo
escoger cuál es el que se adapta a mí. O sea, ¿cómo vas y compras y cómo pedís? Vale, es una buena pregunta y de hecho va a depender mucho de tus gustos y necesidades. Como decía antes, para romper ese mito de que no me deja disfrutar, ultrasensible. Si ese es tu miedo, si ese es tu preocupación o lo que no te permite usar condón, ultrasensible. Si eres una persona mucho más clásica, que no te importa tanto el tema, pero buscas protección a un buen precio económicamente, el clásico. Siempre vas a tener esta opción clásica dentro de todas las marcas, pero precisamente More es mucho más económica. Si quieres disfrutar algo nuevo, interesante, tenemos el saborizado, pero, y te voy a hablar un poquito aquí de nuestro producto, tenemos el kit que trae 3 condones, 2 lubricantes y un juguete sexual. Si quieres probar algo totalmente nuevo, con un kit que ya te trae todo, puedes probar nuestro kit y ahí disfrutar de los lubricantes y el juguetito, que es un estimulador. Definitivamente ese no es para principiantes. Para principiantes, o sea, para un adolescente o a una persona que quiere empezar a su vida sexual, ¿qué recomienda? ¿Qué debería saber al momento de venir y prepararse para ese primer encuentro? Debes saber, primero que todo, que el tomar una decisión informada, consensuada y muy personal, diría yo, es lo más importante. Bien mencionas que si su primera relación, digamos, debe ser consensuada. El no es no, eso es muy importante y es algo que venimos trabajando eh, porque hay bastante mito alrededor de mi primera vez fue horrible, mi primera vez fue tal, mi primera vez. Entonces sí, debe ser consensuado primero que todo. Segundo, debe ser con preservativo. El preservativo, joven que me escuchas, es el único método anticonceptivo, y lo voy a volver a repetir varias veces, que te va a proteger contra embarazos no deseados, pero también contra la mayoría de ITS. Así que debes usarlo. Ahora un consejo para el padre. El padre de ese joven. El padre de ese joven, bueno, realmente la mejor opción para que tu hijo o tu hija se cuide es hablarle claramente. No tengas ningún tipo de pena, ningún tipo de tapujo, ni pelos en la lengua, como decimos acá en Latinoamérica, para hablarle a ese joven, a ese adolescente, que ya ves que está teniendo pues interés en su sexualidad, incluso antes. Ir preparando desde niños, obviamente, con, diría yo, una mentalidad más abierta, cada etapa de desarrollo de este pequeño, y hablarle sobre sexualidad, no solamente para que sepa, sino para que entienda, que es más importante todavía. Entender qué es mi cuerpo, qué partes de mi cuerpo, entender ya cuando vas más adulto el porqué de las cosas, y ahí es hablar sin tapujos. Hablen sin tapujos, padres, hablen sobre sexualidad, hablen sobre sexo, que es importante que lo sepan, porque si no lo saben de usted, lo va a saber de otro lado. Es correcto, si no se lo dijo en casa, lo va a escuchar de otro lugar. Así y es. Después usted no sabe si esa información llegó bien, si esa información llegó de una manera no correcta. Así es. De una manera alterada, no sé cómo decir, de una manera que no es lo normal. Así que en casa es el primer lugar de educación, luego son los centros de educación, pero en casa es donde se forma esa personalidad y es donde debe haber más confianza. Y de hecho debería venir desde casa antes que del centro de educación, pero obviamente en el centro de educación, bueno, ya trabajaremos en eso durante los periodos que nos quedan de vida para reforzar la educación sexual en los centros educativos, pero desde casa es la primera línea de batalla, como decimos nosotros, donde el joven debe aprender. Sí, padre, prefiera que su hijo esté seguro en casa a que salga a la calle a escuchar cosas que no son correctas. Así es. Ahora pasemos un poquito más allá. Sé que es un tema que tal vez a personas no les gusta hablar, pero en realidad hay otras que sí miran la sexualidad muy abiertamente.
y son abiertos también a probar ciertas cosas para su salud personal, por decirlo así, porque digamos que el cuerpo está diseñado de alguna manera para desahogarse o para, no sé, disfrutar. Todo esto de la sexualidad trae también todo eso que son juguetes y cosas, ¿cuáles son esos mitos o por qué debemos tener pena de tener uno? ¿Cuál es el papel de estos juguetes en la pareja? Ok, los juguetes sexuales vinieron a revolucionar la sexualidad. Son un accesorio. No van a reemplazar a tu pareja y ese es uno de los grandes mitos que hemos escuchado de algunos caballeros decir, no, yo no le compro a mi esposa o no usamos en pareja, ¿por qué me van a reemplazar? Y obviamente no es así. No tengas miedo, amigo, que me escuchas, porque no te van a reemplazar. Va a ser un accesorio que va a adicionar una parte jocosa, lúdica al tema de la sexualidad en pareja. De hecho, otro de los mitos también es, pero si lo uso mucho, entonces ya no voy a sentir lo mismo. No. Muy buena pregunta. Muy buen tema. No es así. De hecho, hay estudios que recalcan que el uso esporádico de juguetes sexuales incluso incrementa ese deseo entre la pareja. Así que no tengan miedo, no crean, ni vayan a tener esos mitos en la cabeza que de verdad no aportan nada. Deben intentarlo y probarlo. Es una de las primeras cosas que siempre digo. Probar y después juzgar. Tal vez hasta puedan después ser como para salir de rutinas, para experimentar intimidad en parejas y todo, hasta sea bueno, ¿verdad? Claro, de hecho, dicen por ahí, no, es que esto reavivó la llama. Sí, claro, pues puede pasar. Ok, y al momento de escoger cuando se decide la pareja a usar, o una persona, porque son para uso también individual, sí, pues, claro, ¿qué debe tener en consideración al momento qué debe conocer? Porque, pues, hay variedad X, ¿verdad? Muchísima variedad, tienes razón. Nada, lo principal es ajustarte a tus necesidades. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando un juguete más para pareja o más para ti misma o para ti mismo, depende ya del uso que tú le vas a dar, del uso que quieres y de la intensidad del uso que le vas a dar, porque hay varias calidades y diferentes tipos de materiales. Entonces, si estás buscando uno que quieres que sea, pues, que te dure mucho, tal vez te conviene irte por uno que sea una calidad mucho más alta para ti. Y bueno, lo otro que se me olvidó mencionar en antes también y que es muy, muy importante es que se ajuste a tu preferencia sexual, obviamente, ¿no? Hay infinidad para todo gusto y créeme que el mercado te va a solucionar todos esos temas. Hablemos de algo también interesante, pero tenemos que conocer que cuando vamos a jugar con este tipo de accesorios, la higiene. Por supuesto. Todos los juguetes, la mayoría que están diseñados para este tipo de uso, son a prueba de aguas o salpicadura, una de esas dos. Hay algunos que sí puedes usar debajo de la ducha, hay unos que solamente puedes salpicarlos, pero no sumergirlos. Entonces, yo como recomendación siempre daría esto, límpialo con un pañitos de agua y jabón neutro. El jabón neutro es para evitar pues este tema de que si eres alérgico a los jabones con aromas y tal. Entonces, sí, pañitos y agua, jabón neutro. Interesante saberlo. La verdad que son temas que, aunque sean vergonzosos de hablar para algunas personas, hay que abrir la mente, pues hay que estar informados, hay que saber de todo. Al final es el día a día en una pareja, en sus esposos, sus novios, los adolescentes curiosos. Eso es lo más importante que deben saber. ¿Sabes de dónde sale esa curiosidad? Y déjame aquí tratar de explicarte. El ser humano tiene necesidades fisiológicas. Comer, dormir, ir al baño, son necesidades fisiológicas, pero también la sexualidad es una necesidad fisiológica. Nosotros, como animales, miembros del reino animal, no sé cómo decirlo sin que suene mal,
pero nuestra parte más primitiva llama a eso. O sea, nosotros tenemos necesidades que son meramente primitivas. Estas necesidades hay que suplirlas de alguna manera. Nunca en la naturaleza vas a ver un animal que no coma o un animal que no beba agua o que no duerma. Entonces, sí, el ser humano también tiene esa necesidad fisiológica de la sexualidad, del sexo, y hay que suplirla. Y mejor suplirla informadamente. Y de manera responsable, y de manera claro, responsable, sí. claro. Sí, bueno, es un tema que tenemos que saber abordar en todo aspecto, ¿verdad? Y a mi parecer, estos temas deberían estar en todo lugar. En nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra universidad, hasta en el trabajo deberíamos. Hay gente que no sabe, no tiene acceso a información. Y por eso tenemos este montón de niñas en embarazos no deseados, este montón de enfermedades que llueven por todos lados, pues por desinformación, la verdad. Es lamentable. Por irresponsabilidad también, podríamos llamarlo así, porque hay gente que sabe, hay personas que saben que hay métodos, miles de métodos, y pues no los usan por ese, podríamos decir, machismo, por esos estigmas que hay tanto. Hay demasiado tabú y poca información, como tú misma dices, y de hecho la información es poder, así que qué mejor que estar informado siempre. Claro que sí. Qué gusto tener esta conversación. Yo sé que podría extenderse a horas hablando de muchas situaciones, experiencias, anécdotas, lo que sea, pero el tiempo es corto, pero esperamos tenerte pronto en un Kiel se conversa más. Por favor. Para poder, pues, ver qué nos pregunta la audiencia, aquellas madres preocupadas, aquellos padres preocupados, aquellos adolescentes que quieren dar ese primer paso a experimentar con su cuerpo, a experimentar con su pareja y que lo hagan de manera saludable, responsable, informada, claro. Así es. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en este espacio. A ustedes por invitarme, de verdad. Y bueno, esperemos que el episodio de hoy, pues si les haya gustado, si tienen más preguntas, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y vamos a tener que llamar a Manuel una vez más. Claro. Para poder abordar todas las preguntas que vamos a tener. Sí, quedamos pendientes de 1.000.000 de temas. Sí, es un tema que tiene muchísimas variantes, mucho que hablar. Gracias, Manuel. A ustedes.